Esta batalla entre la luz y la oscuridad cada vez necesita más soldados. Y aquí estamos, firmes, como cada vez que venimos donde ustedes a tratar de abrirles las conciencias. Por cierto, el 1% controlan el mundo. El 90% están dormidos. El 4% están vendidos. Informativo G24 presenta De lo político a lo... María Viganó, el exnuncio apostólico de Estados Unidos ante la Santa Sede, el año pasado generaba un boom mundial, luego de conocerse esa carta en la cual denunciaba la existencia del Estado profundo, tanto dentro del Vaticano como en muchos países. Era una carta de solidaridad en su momento a Donald Trump. Nosotros la retomamos para hacer ese contexto en el capítulo de la geopolítica del apocalipsis, un video nuestro que tiene más de 1.300.000 visitas. Nuevamente, el 9 de marzo del año 2021, revolucionaba con una carta que le había escrito a los sacerdotes confundidos. Dice Viganó que esta correspondencia le parece aún más evidente en esta hora de tinieblas en la que el poder del nuevo Sanedrín infiel y corrupto se alía con el poder temporal en la persecución del nuevo Señor y de sus fieles. Dice que hoy también los príncipes de los sacerdotes sedientes de poder y deseosos de complacer al imperio que los mantiene subyugados recurren a Pilato para condenar a los creyentes, acusándolos de blasfemia por no querer aceptar la traición de sus líderes. Por supuesto, hubo portales que salieron a la defensa en este caso, el Papa Francisco, aduciendo que Viganó era un hombre que la verdad estaba prácticamente cometiendo herejía, aprovechándose de esa alta credibilidad que tiene y que estaría atacando al Papa Francisco. Pero como nuestra incumbencia no se va a fundamentar en los ataques de un lado a otro, lo que queremos hacer es un análisis juicioso de qué es lo que le inquieta a Carlos María Viganó, porque sentimos que muchas de las situaciones que plantean sus análisis en sus cartas definitivamente son inquietudes de la gente de a pie que están sintiendo en cada uno de los países. Por eso vale tanto la pena escuchar a Carlos María Viganó. Si el mundo los odia, sepan que primero me odió a mí antes que ustedes. Está citando Carlos María Viganó de palabras de nuestro Señor, refiriéndose un poco a toda esta persecución que se viene dando frente a las disidencias de pensamiento y especialmente esa persecución que se está viviendo también contra la misma libertad de creencias. Vamos entonces a conocer un poco de eso que había dicho porque, como les digo, en marzo nuevamente volvía a conocerse qué era lo que se estaba planteando desde sus análisis, desde sus publicaciones, así que voy a compartirles un poco de pantalla, porque como les digo, miren, había incluso algunos portales que abiertamente salieron a decir que esta carta que él había enviado en marzo a los sacerdotes, donde hablaba una carta abierta que ya la vamos a conocer, a los sacerdotes confundidos, que no eran los sacerdotes, que el confundido era Viganó, que además estaba, por decirlo así, diseminando una teología extraña. Estaban tratando de deslegitimar lo que estaba diciendo Viganó, cuando en realidad lo que estaba cuestionando Viganó era que había muchos sacerdotes que probablemente por miedo a ser excomulgados, aunque no compartieran ciertas decisiones que se estaban tomando desde el epicentro del papado, donde evidentemente se ha notado una línea globalista, y como esa iglesia tradicional, digamos, no está de acuerdo con muchos de los aspectos o decisiones que ha tomado el Papa Francisco, pero que por temor, muchos de esos sacerdotes no dicen nada, por temor a ser excomulgados o por temor de ser calificados de insubordinación. Hay un punto dentro de lo que ha dicho Carlos María Viganó, y es que esta correspondencia se le parece aún más y mucho más evidente en esta hora de tinieblas en la que el poder del nuevo Sanedrín infiel corrupto se alía con el poder temporal en la persecución de nuestro Señor y de sus fieles. Es lo que está diciendo Carlos María Viganó. Entonces Viganó les preguntaba todo esto, ¿qué es más importante? Hacer caso a la palabra, digamos,
o a hacer caso a un hombre que ha sido destinado para un cargo. Pues este portal, por ejemplo, llegó mucho más allá y dijo que en este caso Viganó lo que estaría haciendo es promoviendo un pecado mortal, así lo dijeron, sobre la insubordinación. Estaban señalando a Viganó de esto. Pero nosotros fuimos más allá, porque en realidad, ¿qué ha dicho Viganó? Viganó ha dicho cosas muy valiosas. Por ejemplo, en este último artículo que nos presentaba el 9 de marzo, hablaba directamente en una entrevista donde exploraba esa interacción entre toda esta situación de contingencia de salud. Y esto ustedes lo pueden encontrar en un artículo que ya está publicado, que obtuvo el permiso precisamente por Catholic Family News, para poder ser replicado y para que ustedes entendieran por qué él estaba hablando incluso de la relación entre el gran reinicio del C-19 y la Iglesia Profunda, algo así como el Deep State para este organismo político. Está preguntando también Carlos María Viganó si nosotros estaremos en este momento en capacidad de irnos a una reflexión profunda, y cuando hablamos de profundidad estamos hablando más allá de la religiosidad, de si usted es una persona activa o no en su creencia profunda, en su fe, porque es el momento en el que todo lo que sea luz suma. Pero en las últimas horas Viganó ha propuesto algo muy interesante, ha publicado algo muy interesante. Esta es una meditación sobre la pasión y muerte del Señor, y esto lo ha publicado Viganó tan solo el 2 de abril, hace unas cuantas horas. Está diciendo Carlos María Viganó prácticamente que la iglesia está en un momento de pasión, donde habla de toda esta situación que está pasando en el mundo y cómo de alguna manera se parece a ese momento de tribulación y oscuridad que podríamos estar viviendo espiritualmente, que nos exige más que nunca toda esta fortaleza en la batalla de la luz, porque yo siento que aunque hayan intentado con muchas medidas, que casualmente esas medidas no cubren conciertos, no cubren otros aspectos, pero con muchas medidas trataron de definitivamente desaparecer esos momentos de oración, esos sitios de oración donde la gente se concentra a expeler luz, básicamente, y fueron castigados porque este año también fueron muchas las limitantes. Veíamos la frustración de los sacerdotes que sí trabajan por vocación, porque voy a decir que no todos son malos, y muchos hombres trabajan por vocación, y les veíamos esa frustración de cómo en esta oportunidad nuevamente tenían que estar lidiando con la situación de no poder ver concentradas a las comunidades. Lo mismo algunos pastores. Bueno, en fin, estoy hablando de las diferentes líneas de pensamiento cristiano. Estoy hablando de católicos, de evangélicos, testigos de Jehová, en fin, para quienes por estos días indiscutiblemente se rememora la Pascua. Pero dice de una manera profunda también Viganó que nos preguntemos cuántas veces nosotros mismos hemos bofeteado a Cristo haciendo parte del Sanedrín, como dice él, del nuevo y corrupto Sanedrín. Ha dicho Viganó, Lucas 22:53, esta es tu hora, es el reino de las tinieblas, y está haciendo una meditación sobre la pasión y la muerte del Señor. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quienes han memorizado las Sagradas Escrituras pretenden no reconocer en este solemne grito la última advertencia a la sinagoga, presagiando, y lo compara con la situación actual que se está viviendo, la abolición del sacerdocio levítico y la inminente destrucción del templo 40 años después de la mano de Tito. Dice que en el Salmo 21 David predice que los judíos tenían ante sus ojos lo que ya no podían entender a causa de la ceguera. Y escuchamos esa advertencia repetida hoy en los reproches de la liturgia del Viernes Santo. Dice: incrédulos por la infidelidad de los pueblos elegidos y con el corazón roto por la no menos espantosa repetición de la infidelidad del nuevo Israel, de sus pontífices y de sus ministros. Y continúa: la acusación del Señor, que se ve cumplida por su traición por parte de Judas y de su propio pueblo, la acción por la cual los religiosos y el poder civil se une contra el Señor y contra su Cristo. ¿Esto qué significa en términos ya menos metafóricos?
Usted hace parte del movimiento de ese nuevo orden mundial que está buscando acabar no solo con principios familiares, sino también incluso con el mismo cristianismo. Claro, es que él está hablando de lo complejo que ha sido esta Semana Santa, precisamente para todas las personas que siguen la fe cristiana, poderse reunir y cumplir con todas las liturgias o todos estos momentos en los que se conmemora la Pascua cristiana. Y dice que los reyes de la tierra, dice Viganó, se levantan y que los príncipes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. Dice Viganó que la iglesia pareciera estar bajo un cielo negro, mientras la tierra se estremece y el velo del templo se rasga desde arriba hacia abajo. Les puedo decir que incluso me tocó ver sacerdotes que al ver que no podían ir los fieles a congregarse con ellos, salieron toda la noche en carros, en carrozas improvisadas, incluso por veredas muy cerca de la montaña, toda la noche llevando la liturgia, llevando reflexiones, de 6 de la tarde a 6 de la mañana y empatar luego con el Via Crucis a las 11 de la mañana. O sea que sí hay hombres que todavía ejercen el sacerdocio con vocación. También pude ver y pude darme cuenta de comunidades evangélicas que amanecieron toda la noche en vigilia, con los cuidados que obviamente toda esta situación de salud requiere. Pero todavía hay gente que trabaja por vocación. Va a ser muy difícil extinguir la fe. Y eso es lo que dice Viganó hoy cuando dice que una vez más nos encontramos con falsos testigos, con villanos, que los que instigan a la multitud, a los guardias del templo y a los soldados del pretorio. Una vez más nos encontramos con Caifás que rasga sus vestiduras, el Pedro que niega al Señor y los apóstoles que huyen y que se esconden, que les da miedo esta persecución que va a empezar nuevamente contra quienes defiendan la fe, y que se cumplirá lo que falta en los sufrimientos de Cristo. Con esta advertencia, el Salvador nos recuerda que su santísima pasión también debe cumplirse en su cuerpo místico. Si me han perseguido, también los perseguirán a ustedes, tanto en las personas a lo largo de los siglos, como en la iglesia, como en institución al final de los tiempos, y la correspondencia entre la pasión de Cristo y la pasión de la iglesia es significativa. Está diciendo Viganó que la iglesia está pasando en este momento, en un momento de tribulación, de pasión, que los cristianos van a volver a ser perseguidos, que los príncipes de la tierra están conspirando contra la iglesia. Dice algo más y me parece muy impresionante. Dice: esperaremos la deposición de la cruz, la tumba en el sepulcro, el silencio absorto y mudo de la naturaleza, el descenso a los infiernos. Habrá también en este caso guardias del templo para vigilar y asegurarse de que el Pusillus Grex no vuelva a levantarse, y habrá quienes dirán que sus seguidores han venido a robarlo. Pues él menciona que muy probablemente van a volver las persecuciones contra los cristianos. Y dice: si el mundo los odia, dice nuestro Señor, sepan que me odió a mí antes que a ustedes. Si fueras del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo amaría lo que es suyo. Pero porque ustedes no son del mundo, sino los que yo escogí del mundo, por eso el mundo los odia. Si me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Termina con una parte muy esperanzadora Carlo María Viganó, y dice que también vendrá el sábado santo para la Santa Iglesia. Dice que el exultet y el aleluya también vendrán después del dolor, la muerte y la oscuridad del sepulcro. Sabemos que su cuerpo místico también resucitará con él, justo en el momento en que sus ministros pensarán que todo está perdido, porque está hablando que no todos los sacerdotes son malos, y esto es muy importante, no generalizar. Sabemos que los sacerdotes, muchos, están sufriendo una persecución injusta porque consideran que todos los sacerdotes son malos, lo que no es verdad. Lo vi con mis propios ojos, justamente muy cerca a la montaña donde estaba. Vi como muchos sacerdotes estaban trabajando desde las 6 de la tarde de este Jueves Santo, durante toda la madrugada, llevando precisamente Eucaristías y llevando un recorrido a las
8, 9, 10 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, lo que antes hacíamos nosotros, y se lo explicaba a mi hijo de 7 años, los católicos, que nos íbamos toda esa noche a visitar monumentos y las iglesias amanecían abiertas de par en par. Pues ahora con estas nuevas condiciones no lo hacen. Decía que era muy importante abrir estos centros de fe porque es desde allí de donde se expele luz para esta tribulación que está pasando el mundo. Por eso valoro también aquellas familias que, aunque no pueden salir a participar activamente en todas estas manifestaciones de fe cristiana, se reunieron en familia, incluso algunos se fueron para sus casas de descanso, hicieron un retiro prácticamente familiar, espiritual, estuvieron unidos en familia y tomaron esa vigilia en serio para orar toda esa noche, para pasar la madrugada, porque dicen que una hora muy importante, y lo enseñaba el mismo Jesús, que era la hora en la que él salía a meditar y a orar, eran las 2 y 3 de la mañana, y pasar toda esa vigilia con su familia, todos pensando en luz. Esto tiene un poder impresionante. Además, cuando lo que estás haciendo precisamente es la aplicación del mensaje de Jesús, que hablaba de un mundo liberado, donde decía que debías tener una fe así fuera del tamaño de una semilla de mostaza y que eso podría mover montañas. Así haya restricciones, pero estemos 2 o 3 con nuestra familia inmediata y estemos unidos en conciencia y fe, tratando de aplicar todo ese mensaje liberador de Jesús, yo creo que será muy importante. Advierte Viganó que los tiempos de persecución continuarán para aquellas personas disidentes justamente de este nuevo Sanedrín falso que está tratando de cambiar las reglas del mundo. Hoy, por ejemplo, vimos en Alemania cómo había muchas personas que estaban saliendo con muchas preguntas, y esas son marchas legítimas, porque estaban congregándose con preguntas legítimas, porque el ser humano de alguna manera, cuando se presenta tan quietecito, pues está participando de un testeo que están haciendo a nivel global para ver cómo reacciona la humanidad. Entonces este tipo de congregaciones o de concentraciones tienen preguntas legítimas y están contempladas de hecho en todas las declaraciones de los derechos universales. Merkel aparentemente pues está planeando un bloqueo de uniformados en todo el país. Y esto pues yo creo que sí es innegable que estamos atravesando un momento de tribulación, donde a partir de una situación de contingencia global se están aprovechando para eliminar libertades, para eliminar la libertad de creencias o de fe, si usted quiere verlo así, y también están tratando de imponer masivamente una situación contra la que hay muchas personas que todavía no están convencidos y sienten que deben estar parados, plantados en su posición, y yo creo que lo más sano es saber respetar. En este momento el llamado es a la conciencia, que usted respete qué está pensando el otro, independiente de cuál sea la salida que ellos estén buscando o que usted esté creyendo. El respeto por el otro es crucial. Algunos dirán que sí, otros dirán que no, y en nuestro próximo capítulo vamos a estar hablando, por ejemplo, de todos estos pasaportes que están intentando implementar, porque nos parece que hay muchas preguntas legítimas alrededor de eso, y pues vamos a tomar el caso de estudio de Reino Unido, Alemania, Estados Unidos. En Medellín se conoció en las últimas horas que se van a empezar a requerir pruebas COVID negativa para poder ingresar a la ciudad. Pero ¿qué va a pasar con los pasaportes? Florida, mientras tanto, está tratando de deslegitimar, hacer que no sea obligatorio esa petición para entrar a la Florida, pero vamos a analizar eso en nuestro próximo capítulo. Un abrazo, un beso muy grande para todos ustedes. Recuerden que hoy es un día muy importante, hoy es el día de la resurrección, porque Él está vivo y hay que seguirle apostando precisamente a la vida, a la esperanza, a la fe. Esa es la invitación de esta noche, y por eso queríamos compartir con ustedes a esta hora, para que estemos juntos en este tipo de línea en el que se están buscando respuestas legítimas a preguntas legítimas, y lo queríamos compartir. Un abrazo fuerte hasta cualquier lugar del mundo donde ustedes estén. Dios con todos. Esto es Periodismo para Despertar, de lo político a lo humano, porque la política toma las decisiones, pero es la humanidad la que toma las acciones.
Ay, Jesús.